2 semanas para WrestleMania Backlash y en Raw se vivió el regreso de Eva Marie. Las campeonas de parejas de WWE retuvieron sus títulos y el campeón de WWE Bobby Lashley derrotó a Braun Strowman con una manito de Drew McIntyre. McIntyre en el filo del ring. Con tantos monitores que hay atrás, ¿por qué lo dejaron venir aquí? Se distrae la lanza brutal para Braun encima. Lashley 1-2 y se lleva la victoria. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que van a encontrar aquí en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! La noche comenzó con Pierce y MVP listos para lanzar la moneda para ver quién va a enfrentar al campeón de WWE esta misma noche, si el monstruo entre hombres o el guerrero escocés. Ambos llegaron para asegurarse de que todo sea legal. La moneda voló y salió el rival de Lashley, Braun Strowman. El primer combate de la noche fue por los campeonatos de parejas de WWE entre AJ Styles y Omos versus The New Day. Ahora se va a encargar de Kofi, lo levanta. Brutal bombazo, rompe espina. A 7 pies de altura. Atada la pierna además. Valiente el ataque de Xavier Woods. Valiente, ¿estás seguro? Patada brutal, lo derriban. Woods se dio duro en la espalda contra la lona. Señoras y señores, buenas noches. El resto de los equipos de Raw se pueden retirar. Aquí no hay nada que hacer. Estos serán campeones hasta el 2050. Doble opción o más, pero aquí va a utilizar su cuerpo como plataforma para AJ Styles, que ya tiene relevo. Mira. El fenomenal antebrazo brutal en toda la mera torre para Woods. Lo van a cubrir encima AJ. 1, 2 y la cuenta llega a 3. Mira cómo quedaron. Pierce y Sonya Deville tenían su segundo cortocircuito en Raw y siempre por Charlotte Flair. Eva Marie anunció su regreso a Raw más candente que nunca y sí, Eva, tienes toda nuestra atención. ¡Que se venga la evolución! MVP decía en backstage que el Strowman Express sería descarrilado esa misma noche. Y en la WWE, como en la vida, la venganza es el placer de los dioses, aunque a veces las cosas no salgan como estaban planeadas. ¡Toma! Oh, ¿qué pasó? ¡Ay, qué ¡Pero que metido se de volvió pata! con ahí! Anunciándole su derrota a Charlotte para el ataque, la estrella. ¡Oh! Clipeada maligna. En el aire. Bueno, ya la tenía en la mira Charlotte rápidamente el carrusel, la figura 4 y ahora la tiene en la figura 8. Se va a rendir Dana. Ahora sí ya no puede soportar más el dolor Dana. Charlotte consiguió que Sonya Deville transforme el combate por el campeonato femenino de Raw en una triple amenaza, agregando a Charlotte Flair. Llegaron Rhea Ripley y Asuka a quejarse y todo terminó a los golpes. ¡Pero qué Sí, atrevida! porque Sonya Deville está mostrando mucha deferencia, mucho favoritismo. ¿Cuál es el favoritismo, chico? Está haciendo justicia. Y ataca por la espalda como es tradicional en ella Charlotte Flair, Rhea, pero también le hace lo propio a Asuka. La golpea, tira a través de las cuerdas, afuera. Rhea Ripley se encarga de Charlotte. Quiere el título, Asuka. El universo quiere la triple amenaza, el universo manda. Nuestro gallo Humberto Carrillo está muy firme y no le tiene miedo a Sheamus, pero... Y respondiendo sobre los Y abiertos. otra vez ataca a Sheamus, brutal y sorpresivamente Humberto Carrillo. Cuando Humberto estaba diciendo yo voy a seguir respondiendo al reto. Y Humberto pensaba que esto se iba a quedar así con lo que hizo la semana pasada. Obviamente la cosa se va a poner peor para Sheamus. Bueno, yo lo dije antes, para mí el lunes es fin de semana y sigamos celebrando el fin de semana, Humbertito. Oh, contra ese baúl, pobre Humberto. Con atrevido. John Morrison con The Miz en la esquina se enfrentó a Damian Priest. Y ahora trata de llevarlo a la lona, lo consigue Priest, el árbitro está interceptando al Miz. El enganche, Cuenta, chico, cuidado, cuenta, 1, chico, 2. no. La cuenta no pasa de 2. Lo de fin de semana no era para ti, tú estás trabajando. Parecía que ya Morrison tenía la victoria, le rompían los tímpanos. Y viene Hit the lights. Le apagaron las luces, 1, 2 y le pueden contar hasta 5 y gana Damian Priest. Mansoor no terminó de firmar su contrato como superestrella del Raw, que ya le cayó Sheamus y lo comprometió a un combate no titular de bienvenida. MVP sigue vendiendo Bobby Lashley a todo el mundo. Creo que si le dan chance, MVP te vende el ángel de la independencia, ¿eh? En el ring, Lucha House Party se enfrentaron con Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Desde lo alto, enorme superplancha cruzada, qué movida, fenomenal. No. Y ahora gran Metalik sobre las cuerdas, camina sobre ella, super godoso Américo. Encima de Shelton, dominando el enganche, 1, 2 y la cuenta llega a 3. A Cedric se le subieron las cabras al monte y rompió el equipo con Shelton Benjamin. Gulak vaciló a Garza en backstage y pautaron un combate. Y Garza dijo que le iba a meter la rosa en el c***. Buscando finiquitar al rival, lo está preparando. Sí.
cortarle las alas. El buen Clipper para cortarle las alas. ¡Y lo hizo! Me parece que va a ser todo para gol. Sí. Cuidado encima Garza. 1-2. Y esto es de Ángel Garza. Bueno, tiene que ver con... ¡Oh! Riddle volvía loco a los Viking Raiders y se vino el segundo combate de los RK Bro. Lo ¿Otra tiene vez? en el borde y lo preparan para un DDT modificado, especialmente diseñado para él. Riddle le dice, me encanta. ¡Oh! El relevo se lo dan. Riddle sonriendo, muy confiado. Vamos, prepáramelo. DDT modificado para Elias y viene el remate ahora. Pero ataca Riker, Randy, Eric de la nada para Jackson Riker. El camino despejado para Riddle, viene el Floating Bro. Arcade Bro, 1-2 y se lleva la victoria. Segunda victoria consecutiva de Arcade Bro. Aquí están los ganadores. El equipo de Randy Orton y Riddle. Siguen haciendo enojar a Drew McIntyre con lo de Mix y T-Bar, pero vino Braun Strowman a hacerlo enojar más. Qué chiquita se veía Kayla entre estas dos bestias, ¿no? Sheamus se enfrentó al debutante Mansur. Y ahora lo carga en peligro y ese enorme ruido blanco. Ya está, se va. No. Ya listo para el arrastre, pero quiere hacerlo de forma espectacular. Mire cómo le tienen la cara a Sheamus. No puede permitir que este recién llegado lo haga temblar. Jamás pensó que Mansur lo iba a castigar como lo ha castigado. De la nada Humberto Carrillo cuando preparaba el Brock Kick. Atacando a Sheamus brutalmente con una lluvia de patadas, lluvia de pisotones y lo sacan con los impactos a Sheamus del ring. Qué egoísta. Doble patada para Sheamus, buena esa Carrillo. Qué egoísta, Humberto, eres. Se impulsa y vuela, super topetazo. Alex y su muñeca Lily cada vez más espeluznantes. En el ring, Lana y Naomi se enfrentaron por los campeonatos femeninos de parejas de WWE a Nia Jax y Shayna Baszler. Que fue a castigar al... Lana furiosa con Reginald Reginald y viene el cantado. Se libera del peligro a Lana. Lana girando, tratando de castigar a Shayna, pero no, cayó en la garra de la reina de espadas. Ya está, no hay más nada que hacer. Y Kirifuda. el Kirifuda hace que se rinda Lana. Y llegó el evento estelar. El campeón de WWE, Bobby Lashley, en combate no titular con Braun Strowman. Pero en lo mero bueno llegó Drew McIntyre a interrumpir y distraer a todos. A Bobby le vino bien la interrupción, tanto que hasta le ofreció aliarse con McIntyre. Drew no aceptó y siguió en comentarios. Puede darse cuenta de lo peligroso que es Bobby y es el Mira, que se une al La monstruo para queda muy sacar a mal Bobby. en esa foto, Braun Strowman. Toma, qué derecha. Pero terminó mal. Bobby Lashley lo cargaba, lo ponía sobre sus hombros. Braun que lo dejó caer brutalmente de espalda contra la lona. Pero lo están esperando y lo mandan encima de Drew McIntyre. Bueno, Bobby Lashley envió a Braun Strowman encima de Drew y ahora se armó aquí tremenda pelea entre el guerrero escocés y el monstruo entre hombres. el culpable es Drew. ¿Qué hace Drew aquí? McIntyre en el filo del ring. Con tantos monitores que hay atrás, ¿por qué lo dejaron venir aquí? Se distrae la lanza brutal para Braun encima. Lashley 1-2 y se lleva la victoria. Hasta aquí todos los resultados de Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. Alarcón PR01 en YouTube nos dice: llegué más rápido que Quetzal y Bulnes mencionando a Charlotte Flair en todos los brunches de WWE. ¡Wow, Alarcón! Tienes la mención honorífica por ser el primer comentario en YouTube. ¡Saludines! José Muñoz en Facebook nos dice: es el mejor resumen que he visto. ¡Felicidades! Uf, José, estábamos esperando que nos dieras tu visto bueno, ¿eh? Mira, yo sabía que alguno de estos 491 episodios sería tu hit. Eddie Junior López en Facebook nos dice: ¿me pueden mandar un saludo en su próximo video? Son lo mejor. Y porque Eddie lo pidió, aquí te va un saludazo con mucho amor de parte de toda la familia de WWE. José Cirilo Ruiz Jiménez Ruiz en YouTube nos dice: soy fan de Quizal. A ver. Me vas a tener que decir quién es esa Quizal, porque aquí la única, la original, la mera que conozco es Quetzali. Jordan Miller 386 en Instagram nos dice: preciosa como siempre, Quetzali, saludos desde Nicaragua. Jordan Miller 386, te mando un caluroso abrazo.